Tan importante, ya tenemos en comunicación vía Skype a Raúl Labarte, él es jefe de proyectos de la Asociación de Contribuyentes del Perú, a quien saludamos, damos la bienvenida. Muy buenas noches, señor Labarte, a Pulso Social. Noches a todos, encantado de estar aquí con todos los televidentes y con Alfredo y con Iván. Bien, gracias por su apoyo, estimado Raúl. Mire, no creo equivocarme si le digo que hay dos realidades en esto. El transporte interprovincial y el transporte urbano. Me preocupa mucho el transporte interprovincial porque este es aquel que traslada los alimentos por todo el país, ¿no es cierto? Y hace poco tuvieron un paro bastante sólido y además ha habido experiencias en otros países como en Chile que se trajeron abajo el gobierno de Allende, los transportistas interprovinciales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es que hay que ver un poquito más atrás del problema, ¿no? Petroperú ha anunciado que el alza de precios se debe a la guerra de Ucrania y Rusia, pero esta es una verdad parcial. Si bien el precio internacional ha subido para todos, eso no explica la diferencia de precios que existen entre los países. El Perú es el Perú con la segunda gasolina más cara de Sudamérica y tiene casi las mismas reservas que Colombia, cuando Colombia tiene la mitad de precio que el Perú. Por lo tanto, debemos ver cuál es el problema detrás. Algunos han mencionado que es el margen de Petroperú, sin embargo, no es del todo cierto. Hay más factores como la caída de la producción de petróleo, que ha caído 45% en los últimos 10 años, y esto es por el deficiente impulso que ha tenido el gobierno respecto a este sector y a la extracción de petróleo en la selva. Me escucho un poco con eco. Está bien, está bien. ¿Y qué tanto impactaría la poca protección que le estamos dando al transporte interprovincial en el abastecimiento de alimentos a las diferentes ciudades del país, si no solucionamos este problema? Así es. Bueno, a mí me gusta ir al problema de fondo, ¿no? Definitivamente existen mecanismos que se pueden aplicar para reducir el impacto en el corto plazo, como la exoneración del IGB, existen propuestas de subsidios. Sin embargo, me gustaría que los oyentes sepan que el origen de este problema es la falta de impulso que ha tenido la industria petrolera en el Perú. Nosotros importamos el 85% del petróleo crudo, y eso no tiene ningún sentido para la cantidad de reservas que nosotros tenemos. Colombia produce 20 veces más petróleo que el Perú y tiene casi las mismas reservas que nosotros. Y eso es por un descuido inmenso que ha habido en la industria petrolera, por el sabotaje que ha habido en el oleoducto norperuano de manera sistemática y por la debilidad del gobierno de defender la propiedad pública y la falta de políticas para reactivar el sector. Se tiene que reformar la ley de hidrocarburos para aceptar el derecho que tienen los peruanos a tener energía barata. Perú no es un país que le falte petróleo para estar en esta situación. Nosotros tenemos una gasolina 20% más que Chile, más cara que Chile, y Chile no tiene petróleo. Esto es algo que no tiene ningún sentido, además del proyecto de la refinería de Talata, que ha costado 6.000 millones de dólares y que ha generado que Perú esté cobrando un margen 8 veces más alto del que debería, de acuerdo a otras comparables. Señor Labarte, buenas noches. Quisiéramos conocer, para enfocar este problema del transporte, ¿dónde está? ¿En el incremento del parque automotor caótico, excesivo? ¿En el alza de combustible por la importación? ¿En la red vial deficiente? ¿O en la informalidad de muchos sectores de transportistas? Bueno, es un problema complejo y mixto, ¿no? Definitivamente cada uno de esos factores son relevantes. El transporte en el Perú es bastante informal. Sin embargo, mientras los costos de operación sean excesivamente altos a través del excesivo costo de la legalidad que tienen en general
todos los negocios en el Perú, la informalidad va a seguir, seguir siendo un problema y es un problema transversal a todos los sectores. De ahí, en cuanto al IGB, entiendo que se ha hecho un pacto para reducirlo en los próximos meses. Entiendo que hay también exoneración de peajes del 40%. Me parecen medidas que tienen sentido, pero que son excesivamente cortoplacistas. Y por eso insisto en mencionar que el transporte, si bien el transporte es la manifestación de una punta del iceberg de un problema de seguridad energética en el Perú, y por eso apunto a este problema del petróleo, porque definitivamente esto va a impactar en el transporte de todos los precios, de todos los alimentos, y eso va a tener un impacto transversal en todos los precios de la economía, como vemos que tenemos la inflación más alta de los últimos 20 años. Y la propuesta del Premier, en el sentido que aconseja cambiar pues del uso de combustible a gas licuado, ¿es la solución? En parte. Yo pienso que no. Es casi como la propuesta del Premier anterior de llamarnos a consumir pescado porque ha subido el precio del pollo. En realidad no tiene ningún sentido que el ciudadano asuma el costo de una mala política energética de los anteriores gobiernos, cuando lo que debería hacer el Estado es poner en valor los recursos que tiene el Perú, que es un derecho de los peruanos de tener la gasolina más barata posible de acuerdo a los recursos que tenemos. Muchos conductores, principalmente de vehículos de transporte urbano, han sido sancionados, pero siguen conduciendo. ¿Cree que falta una política también del gobierno para poder ejecutar estas sanciones? Porque a veces tienen sanciones graves que implican hasta suspensión, pero vuelven a cometer infracciones, hasta homicidios culposos, y siguen allí en la pista. ¿Qué falta, señora Barba? Definitivamente hay un problema gravísimo, muchas veces hasta de corrupción, ¿no? Han habido demandas inaceptables en algunos transportistas, por parte de algunos transportistas, de querer la exoneración de papeletas. Yo creo que es algo que el gobierno no debe aceptar. Pienso que sí es justa la manifestación en contra del alza del petróleo, que es algo que definitivamente no deberían estar padeciendo y que es fruto de una mala política energética. Pero en el caso de las papeletas, definitivamente el gobierno tiene que ser más duro en cuanto a hacerlas cumplir y a evitar sobre todo que se viole el tránsito, porque es una tarea de la Policía Nacional, y sancionar efectivamente a los conductores reincidentes. Bien, está en el programa el señor Raúl Abarte tratando el tema sobre esta problemática tan compleja como es del transporte. Vámonos a una pausa y retornamos. Bien, regresamos con el amigo Raúl Labarte. Raúl, en el bloque pasado hablamos un poco conmigo con el tema del transporte interprovincial. Ahora quiero abordar el transporte urbano, totalmente caótico en nuestro país. Quienes hemos visitado otras latitudes hemos visto que el transporte urbano es en vehículos grandes, es un transporte masivo. Acá tenemos combis, ¿no? Combis de 18 pasajeros y colectivos que parecen, disculpa que lo diga en cámara, parecen cucarachas, ¿no? Por las redes viales, y eso no puede ser, ¿no? Entonces, este tema nos lleva a estar en el 7º país en el mundo con mayor tráfico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo pienso que es una tragedia en general de todo el Perú, que tiene que ver con la inmensa informalidad que existe en todos los sectores. El caso del transporte no es la excepción. A partir de las reformas que se realizaron en los 90, esto generó un impulso de las combis en todo Lima y en todo el Perú, como un mecanismo de absorber a los empleados públicos despedidos
de muchas de las empresas públicas ineficientes. Sí. Y eso ha generado que hasta ahora se mantenga esta forma de transporte, que definitivamente han habido políticas para intentar de alguna manera hacer compras, retirarlas del parque automotor. Sin embargo, no han sido efectivas, como podemos ver. Nosotros necesitamos pasar a buses mayores, aunque evidentemente siempre existirán para determinadas rutas pequeñas o específicas de poco tránsito, tal vez mototaxis o combis, pero lamentablemente esto se ha desbordado por falta de una política de transporte, ¿no? Yo estoy seguro que también has visitado la selva, y en la selva las mototaxis también es otra tragedia, y en otras ciudades las motos también, ¿no? En Piura hacen taxi en motos lineales. Hacen taxi en motos lineales. Y te lo digo yo porque me enseño en Piura. Es un caos total. Ahora, el asunto es, ¿este es un problema nacional de solución del gobierno nacional o de los municipios? Es un problema mixto, definitivamente. Hay una parte que tiene que ver con los permisos, que depende de la municipalidad, y también del gobierno nacional, porque también depende de la policía. El cumplimiento del tránsito y el cumplimiento de básicamente evitar que existan este tipo de transportes que son informales, colectiveros o, como en este caso, peor aún, motos que realizan taxi que ni siquiera son mototaxis. Así que hay una responsabilidad de varias autoridades y que tienen que ser alineadas por una política de transporte nacional que permita resolver este problema. Y el resolver ese tema precisamente es el gran desafío de todos los gobiernos, y hasta la fecha no hay solución. Pero, a ver, hagamos un intento. ¿Qué reformas podría plantearse de urgencia, o este tema del transporte no tiene ya alternativa en el Perú? Sí, bueno, hay algunas reformas que se pueden hacer. Por ejemplo, hacer este tipo de traslados, de compra de combis, y alinear básicamente a través de bonos o de préstamos para poder retirar a las combis del parque automotor, y de esa manera compensar al dueño de las combis para poder permitir que salgan y dejen su actividad, y reemplazando y ordenando las rutas con buses más grandes, y eliminar la corrupción que existe en las construcciones de rutas, que también es un problema importante que sucede en Lima, por ejemplo. Ordenar también la red vial, porque en muchas ciudades del Perú es un caos, donde las pistas mal diseñadas se cruzan, pistas angostas. ¿Qué hacer con la red vial? Bueno, la red vial debe ser claramente ordenada, tiene que corresponder con las demandas de transporte, y que hacer una ruta que tenga que ver con diferentes modos de transporte, ¿no? Por ejemplo, mejorar metros, crear metros, crear nuevas estaciones que permitan ordenar el transporte en toda la ciudad, ¿no? Una pregunta. Los vehículos son manejados por choferes, y los que ocasionan los accidentes y el congestionamiento y el mal tráfico son los choferes. ¿Tú crees que debería haber una mayor rigurosidad para darles estos permisos a los choferes de transportes públicos? Yo creo que la rigurosidad puede ser incluso suficiente en este momento. El problema está en la reincidencia de aquellos que cometen papeletas, o sea, que cometen infracciones de tránsito, y en ese caso debería de ponerse, tal vez, ponerse más exigencias a quienes incumplen las reglas, no tanto a quienes acceden por primera vez a la licencia. Probablemente ya existe para el A2 o para el A3 suficientes requerimientos. Sin embargo, aquellos que los incumplen deberían de ser sancionados, que cumplen las normas de tránsito deberían de ser sancionados con tal vez mucha, digamos,
pertinencia. El doctor Iván hacía mención que en Piura hacen taxi en motocicleta, y esto también lo hemos visto en Lima, donde la gente, por llegar más rápido, hace uso de Lineal. de una moto lineal para que pueda llegar más rápido a su trabajo. Inclusive las motos van por las veredas, ¿no? ¿Podría ser una alternativa a la incautación del vehículo? Definitivamente, en esos casos extremos, debería ser una alternativa a la incautación del vehículo en el caso de que esa persona sea reincidente y no haya pagado sus papeletas, por ejemplo, ¿no? Estaría de acuerdo con esa medida. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de los últimos gobiernos ha cumplido en algo su rol en este problema del transporte. ¿Cómo lo puede ver usted? Sí, en realidad no sabría decirte. Yo no soy especialista en transporte, yo soy jefe de proyectos de la Asociación de Contribuyentes. Nosotros vemos temas diversos. En el caso de Petroperú, nuestro mensaje ha sido muy concreto, ha sido el hecho de que están abusando de los contribuyentes a través del margen de producción de Petroperú, y por lo tanto hemos asumido esta causa con el objetivo de defender a los pagadores de impuestos. Pero yo no soy un especialista de la política de transporte y no podría responderte cuál ha sido el rol en este momento del Ministerio de Transporte. Bien, señor Raúl Labarte, realmente muy agradecidos por la gentileza de aceptar la invitación al programa. Sus palabras de despedida. Bueno, muchas gracias por la invitación, y quisiera decirle a todos los trujillanos que apoyen a la industria petrolera, porque eso genera impactos positivos en la calidad de vida de todos. Y una de las cosas que estamos viendo en este momento de los costos de no haber apoyado a la industria petrolera es justamente estos paros de los transportistas. Están completamente relacionados porque son dos industrias que dependen entre sí. Así que hay que apoyar a la industria petrolera, y no lo digo porque sea pro empresa, sino porque estoy a favor de los transportistas. Muchas gracias, señor Labarte.